El Instituto ILAEP te da la bienvenida al Bhagavad Gita Kathasharam, un proyecto educativo dedicado al estudio del Bhagavad Gita. Bienvenidos. La lección número 1 se llama Las 4 áreas de la filosofía y los 3 métodos de adquisición de conocimiento. Entonces vamos a ir tocando algunos puntos que tienen que ver con el tema de hoy. En primer lugar, para estudiar filosofía espiritual tenemos que reconocer 4 áreas, que son la epistemología, que tiene que ver con el método de adquisición de conocimiento, que es específicamente lo que vamos a hablar el día de hoy. Ética, o sea, el concepto de lo correcto e incorrecto dentro de la filosofía espiritual Vaishnava, la filosofía espiritual védica Vaishnava. Lógica, o sea, cuál es la línea de raciocinio con la cual se llegan a las conclusiones y las tesis de la filosofía de conciencia de Krishna, las premisas de la filosofía de conciencia de Krishna. Y estética, cómo trabajar el embellecimiento de nuestro ser en relación con la fuente suprema, con el ser supremo, con Krishna. Bien, entonces esto es una lección de introducción para poder abordar después el estudio de la Bhagavad Gita de la manera más apropiada, y vamos a empezar entonces ahora a hablar de los métodos de adquisición de conocimiento, lo que se conoce también como epistemología en cualquier ciencia. Dentro de la literatura védica se hablan de 10 métodos de adquisición de conocimiento. Acá en Occidente, por ejemplo, cuando vamos a estudiar en la academia, cuando vamos a estudiar a la universidad, normalmente hay una materia que se llama Introducción a la metodología de investigación científica. Y básicamente hablan de eso, de la metodología científica, la epistemología de la ciencia moderna, que básicamente se basa en hipótesis, la teoría, la hipótesis, la argumentación, o sea, el fundamento lógico, la praxis, las prácticas que sustentan hasta qué grado la teoría, y finalmente la conclusión. Bueno, entonces, en la literatura védica también existen estos procesos de adquisición de conocimiento. Decíamos que eran 10, pero se van a agrupar en 3 grandes macro áreas, ¿no? Entonces la primera se llama Pratyaksha y significa el método de adquisición de conocimiento a través de la experiencia de los 5 sentidos, de los sentidos cognoscitivos, y dentro de esta metodología se incluye una submetodología que es la ausencia de la percepción. Por ejemplo, en el caso de un niño, de un bebé, en su mundo psicológico, cuando algo pasa por su percepción, existe. Por ejemplo, si pasamos un objeto por la percepción visual, existe, y cuando no está dentro de la percepción visual, su memoria todavía no está activada y por lo tanto no existe. Eso es un ejemplo. Entonces, este método de adquisición de conocimiento obviamente que nos sirve para la vida práctica cotidiana, para la experiencia que tenemos que tener dentro del mundo del día a día, pero vamos a ver hasta dónde puede llegar en relación con la investigación de la ciencia espiritual, que es lo que queremos ver. La Bhagavad Gita es una ciencia espiritual. El segundo método se conoce como Anumana, es la inferencia. Para eso se requiere del sentido interno, que es la mente, la elucubración de ideas. Y tiene 4 subáreas, que son la suposición, la gesticulación, la observación, la comparación y la inclusión. Por ejemplo, yo puedo ver una persona con el puño cerrado, veo el gesto, ¿no? Entonces, al observar eso, hago una suposición basado en la comparación de experiencias previas. O sea, la persona está enojada, entonces, y si la veo regulativamente esa persona con gestos que en mi experiencia previa demuestran enojo en otras personas, yo llego a la conclusión de que esta persona recurrentemente se enoja. Es una persona que tiene la tendencia al enojo. Es un ejemplo muy, muy sencillo, pero en realidad la ciencia moderna se basa en la observación, la suposición, por ver reiterativamente cómo ocurre un fenómeno en la naturaleza o inducirlo en el laboratorio, llego a una suposición, armo una teoría, la sustento con mi línea de raciocinio, como decíamos, hago praxis, por ejemplo 100 experiencias, 100 experimentos, 80 veces que el experimento lo hice sustentan o coinciden con la teoría que yo estoy presentando, y 20 no, entonces por lo tanto mi teoría tiene cierto grado de validez.
Entonces, este método, por supuesto que también nos sirve para entender cómo funciona la ley de la naturaleza, cómo desarrollar el mundo de la tecnología. Bueno, nos sirve en muchísimas cosas, pero también tiene sus limitantes para la ciencia espiritual. El tercer método que se enseña en los Vedas se llama Sabda Pramana. Pramana significa método o metodología, y significa el recibir conocimiento que viene de fuentes superiores que han recibido esa revelación. Y ahí tenemos dos subáreas que son los devas, o sea, los seres superiores que viven en otros planos, y los sabios que dentro de este plano han recibido esa revelación. Esto también tiene una sustentación lógica. La ciencia espiritual no debe ser solamente aceptada de una manera dogmática, tiene que haber un proceso de raciocinio, tiene que haber el proceso de preguntas y respuestas. Hay una praxis, y en la praxis la misma revelación se va a empezar a manifestar en la conciencia de uno. Por ejemplo, volviendo al primer método, que es la metodología de adquisición de conocimiento por medio de los sentidos, pratyaksha. Estos son muy limitados para la ciencia espiritual, y de hecho son muy limitados para la percepción de la materia. A veces nosotros vemos en un desierto, vemos un espejismo de agua, y el ojo está completamente convencido de que hay agua, pero la realidad es que no la hay. Hay ciertos silbatos que se usan para entrenar mascotas, entrenar perros. Cuando el entrenador los suena, no son perceptibles para el oído humano, pero sí son perceptibles para el oído del perro. Entonces, el hecho de que mi oído no perciba ese sonido no significa que ese sonido no exista, hay otros que sí lo perciben. Entonces, bueno, estos son algunos de los ejemplos que muestran que el concluir que no existe percepción espiritual, que no existe el campo espiritual porque mis sentidos no lo están denotando, no lo están mostrando, no es muy lógico, no acompaña la realidad. Cuando hablamos del otro método, que es Anumana, la elucubración de ideas, también nuestro cerebro es limitado. Y hay un ejemplo que se da también en la filosofía de conciencia de Krishna, que una vez un sabio, tratando de entender el funcionamiento del universo, caminaba por una playa, vio a un niño que estaba recogiendo agua con un cuenco y llenándola en un pocito que él había hecho ahí en la arena, en la playa. Y cuando lo vio al niño tan así comprometido con esa tarea de llenar el pozo con agua, le preguntó: ¿cuál es tu juego? ¿De qué se trata? Yo quiero vaciar, le dijo al niño, quiero vaciar el océano adentro de este pequeño pozo. Y claro, el científico quiso explicarle que eso no era posible, que no se puede poner la inmensidad del océano en un pequeño pozo. Entonces cuando el niño lo escuchó, le dijo: pero lo que tú quieres hacer es exactamente lo mismo. Tu cerebro es un pequeño pozo, tu intelecto es un pequeño pozo, y tú quieres entender el océano del conocimiento a través de tus propias elucubraciones de ideas. Entonces, esto que estamos diciendo no significa que en el estudio de la ciencia espiritual se van a anular en análisis, se van a anular la propia inteligencia. Pero hay ciertas cosas que nuestra inteligencia no llegan, o sea, tenemos un tope, y por eso requerimos de un conocimiento que venga de fuentes superiores. También se nos explica, para terminar un poco el tema de esta lección, que tenemos 4 errores, 4 defectos que nos incapacitan para recibir o transmitir conocimiento perfecto. Como decíamos anteriormente, tenemos sentidos imperfectos, es una de las cosas que ya hemos explicado. Tenemos la tendencia a engañar a los demás, o sea, a explicar las cosas bajo el tamiz, bajo el velo de nuestro propio ego, con una motivación no objetiva, mismo dentro de la ciencia moderna. Y eso, por ejemplo, en la comprobación arqueológica hubo mucho de eso, de querer sostener, se llama argumentum ad hominem en lógica, querer sostener un argumento bajo el engaño, porque yo estoy comprometido con esta teoría, y cuando la comprobación práctica me demuestra esta cosa, trato de evadir la información, clasificar la información para que el mundo no lo sepa. Tenemos la tendencia a engañar, cometemos muchos errores, entonces cuando uno erra constantemente es muy difícil, es imposible dar conocimiento perfecto. Y por otro lado, estamos en ilusión, estamos trabajando bajo la perspectiva que la identidad corporal que tenemos ahora es nuestra verdadera identidad. Entonces, bajo todos esos 4 defectos de almas condicionadas que somos, es imposible nosotros elucubrar una idea o desarrollar una teoría propia de lo que es la ciencia espiritual.
debemos recibirla a través de fuentes superiores, revelación que da el mismo Señor Supremo, y que se preserva esa revelación a través de una cadena de sucesión disciplina. Esta es un poco la idea de esta lección. Tienen el material escrito, tienen preguntas y respuestas también para poder trabajar un poco en el análisis, y en los encuentros que vayamos a tener, en los encuentros virtuales, vamos a poder discutir más el tema. Hare Krishna. Desde el Instituto ILAEB agradecemos tu participación. Nos vemos en el próximo encuentro.